va a presentar el zootecnista Gabriel Menegassi, que es con formación de maestría en el grupo nuestro y ahora está haciendo su doctorado. Y a Gabriel le pedimos, y estuvo trabajando con otros integrantes del grupo, un poco las lecciones aprendidas después de 1 año y medio, prácticamente 2, de trabajo con la cama caliente. Sabemos que este es un tema de muchísimo interés, que hay productores que están haciendo su propia experiencia, que hay muchos que están evaluando de hacer inversiones en esta dirección. Y bueno, nosotros le queremos contar qué es lo que hemos aprendido en este periodo y de alguna forma también qué es lo que podemos recomendar desde la experiencia que hemos realizado. Así que adelante, Gabriel. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la presentación, Pablo. Y como decías, vamos a presentar un poco sobre la cama caliente, lo que hemos visto en esos 2 años de trabajo. Básicamente los principales resultados del monitoreo y manejo diario de esa cama y también algunas lecciones aprendidas o principales puntos o aspectos que hemos visto que son muy, muy importantes mirarlos para tener un sistema que funciona de manera eficiente. Antes que nada, en esta presentación yo acostumbro llamar el tratamiento azul como ocupación discontinua y el tratamiento rojo como ocupación continua. Eso porque, como bien explicaba en unas presentaciones anteriores, el tratamiento azul está solamente la mitad del día sobre la cama caliente, porque el otro turno está en pastoreo. Entonces, ambos tratamientos tienen el mismo espacio de cama, ambos lados tienen el mismo espacio de cama, son 422 metros cuadrados. Eso se traduce en un 13.2 metros cuadrados por cada vaca en ordeñe. Pero si consideramos lo que recién mencioné, que las vacas en la ocupación discontinua o tratamiento azul están solamente la mitad del día sobre esa cama, es lo mismo que decir que en ese tratamiento tiene el doble de espacio por animal o entonces la mitad de la carga. Digo eso porque en esos sistemas de cama caliente o de compost, la carga, en definitiva, lo que es importante en ese aspecto es la cantidad de heces y orina que se depositan de los animales sobre la cama. Entonces, si están en la mitad del día, sería lo equivalente a la mitad de la carga, más allá que el espacio per se sea el mismo para ambos tratamientos. Bueno, por si alguno no tiene o nunca escuchó hablar de un sistema cama caliente o sistema compost, básicamente consiste de un galpón que puede ser más o menos equipado. En ese caso tenemos ventilación artificial y aspersión, pero sí está bueno que en todos los casos se priorice la ventilación natural también. Y más allá de eso, cuenta con una plaza de alimentación y un área de descanso que es donde efectivamente tiene la cama caliente o el compost. Y es en esa parte que nos vamos a centrar porque es donde ocurren los principales procesos y donde más se requiere manejo y monitoreo casi que a diario. Y eso es porque ese sistema funciona en un equilibrio entre el agua y el nitrógeno que aportan las heces y orina de los animales, los sustratos que se agrega a esa cama, que es lo que aporta carbono para la fermentación, y la movida diaria o laboreo diario que se debe hacer, que tiene como función ingresar oxígeno a ese compost, y todo eso en conjunto y en equilibrio produce una fermentación aeróbica. Esa fermentación, a su vez, eleva la temperatura en esa cama, eliminando potenciales patógenos, causadores de mastitis, por ejemplo. También hace con que se evapore el agua o el exceso de humedad, manteniendo un ambiente seguro y sano para los animales. Considerando eso, que esa capa superficial es donde tenemos la mayor necesidad de manejo y monitoreo, pero no es solo eso. Acá, como pueden ver, es el perfil de la cama con el uso continuo, que al día de hoy completan 14 meses, dado que se cambió la última vez en agosto 2019. Y podemos dividir ese perfil total de la cama en 3 capas. Una capa superficial, que es donde ocurren esos procesos que recién les mencionaba de fermentación aeróbica.
y es la capa que necesita más atención porque también es donde se hace la movida diaria, el laboreo diario. Debería mover a esa profundidad no más que 30 o 35 centímetros. También es en esa capa que se debe monitorear la temperatura y la humedad de ese material para ver si el sistema está funcionando bien. Siempre que se hace reposiciones de materiales, también se echa arriba de eso y con el cincel o con el equipo que se mueve, se incorpora en esa primera capa. Y también, obviamente, es en esa primera capa donde en un primer momento se mezclan las heces y orina depositadas por los animales. Luego de eso tenemos una capa que le llamamos de transición. Transición porque justamente hace una transición de la fermentación aeróbica que tenemos en esa capa superficial para una fermentación anaeróbica, que es lo que se da en esa capa inferior. Eso porque a esa altura ya no llega el cincel, ya no lo mueve y debe ser así. Y entonces cambiamos el tipo de bacteria en que hace la fermentación, que también alcanzan altas temperaturas, pero ahora sí ya es un proceso anaeróbico. Como les decía, esa capa superficial es la que demanda más atención y monitoreo frecuente, por lo que ahora les voy a mencionar un poco sobre los principales aspectos del laboreo diario, del monitoreo de temperatura y humedad y de las reposiciones. En cuanto al laboreo de la cama, nosotros acá en la estación lo hacemos con un cincel, pero también se recomienda el uso de un rotobador. En nuestro caso, nos ha funcionado bastante bien, pero sobre todo en otoño e invierno, el uso de un rotobador puede ayudar a eliminar algunos agregados que eventualmente se puedan formar y mejorar también los aspectos físicos de la cama. Como mencioné previamente, la profundidad que se hace ese laboreo debe ser de aproximadamente 30 centímetros, 30 o 35, y ese laboreo se hace 2 veces al día. Eso es bastante importante y que también sean lo más equidistantes posible. Es decir, si estamos moviendo 2 veces al día, que tengan más o menos 12 horas de intervalo entre una movida y otra. Y eso es importante porque, como decía, el sistema compost, la cama caliente, funciona en un equilibrio entre carbono, nitrógeno y oxígeno. Entonces, el oxígeno se incorpora a través de esa movida que se hace 2 veces al día. Si tenemos periodos largos sin mover, obviamente que la cantidad de oxígeno en esa capa superficial se va a disminuir y potencialmente afectará la fermentación. Lo otro importante mencionar es el sentido en que se hace la movida. Lo recomendable es que se haga en ambos sentidos o en sentidos contrarios para garantizar que toda la cama sea movida y no quede ninguna parte sin moverla. En nuestro caso, en función del diseño del galpón, no nos permite hacerlo en los dos sentidos. Entonces, lo que hacemos es hacer tipo un zigzag que cumple la misma función de evitar que quede alguna parte sin moverla. En cuanto al monitoreo de la temperatura y humedad, yo podría resaltar también que la temperatura es lo más importante en el sentido que también representa la humedad. Es decir, si tenemos buena temperatura adecuada, es porque la humedad está en un rango adecuado y permitiendo una buena fermentación. Los valores que manejamos como objetivo para temperatura es como mínimo 42, 43 grados y hasta un 60, o sea, entre 42 y 60 grados. Y en cuanto a la humedad, lo ideal es que mantener en un rango entre 40 y 60%. Bueno, ese monitoreo se puede hacer de dos maneras. Por un lado, lo que son medidas objetivas y por otros, medidas subjetivas o de observaciones prácticas. En cuanto a medidas objetivas, nosotros hacemos con un termómetro. Ese es un termómetro común, se llama técnicamente de termómetro de cocina, y lo hemos probado justamente para saber si se puede recomendar su uso, dado que es un termómetro bastante barato y muy fácil de conseguirlo, pero también contamos con el respaldo de otros equipos un poco más avanzados. Acá en la estación lo medimos una vez por semana como rutina de control, y esa medición se hace a aproximadamente 20 o 25 centímetros, que es la profundidad que se debe medir
porque obviamente que mucho en la superficie es la temperatura ambiente y así debe ser. Entonces, todas las medidas que se haga, tanto de temperatura cuanto de humedad, se debería hacer aproximadamente entre 20 y 25 centímetros. Por otro lado, en cuanto a las medidas subjetivas, que es más cuestiones de mirada, lo primero es, eso que ven acá, es el vapor que levanta de la cama luego que se mueve. Eso es bastante común de verlo, sobre todo en la mañana, y hay que tener un poco de cuidado con eso porque en invierno, en días que son muy fríos, aunque la temperatura no esté en el mínimo de 42, ya se podría ver algo de ese vapor, pero de cualquier manera ya es un primer indicador, un primer indicio de que por lo menos hay una fermentación, hay una actividad bacteriana produciendo calor en esa cama y, como ven, evaporando el agua y controlando el porcentaje de humedad. Después, por otro lado, algo tan simple como meter la mano en el material, también siempre acordándose que sea en esos 20 o 25 centímetros, capaz que requiere un poquito de práctica, pero no es difícil de darse cuenta cuando la temperatura está ahí arriba de 45 o 50 grados. Alrededor de los 50 grados, al mantener la mano abajo del material, ya se debería molestarse por la alta temperatura. Entonces, por lo general es bastante fácil identificar cuando está por lo menos de arriba de unos 40 o 45 grados y también es un muy buen indicador práctico si no cuentas con un termómetro para una medición objetiva. Después, el otro aspecto que se puede mirar en la cama es la formación de los agregados. Esto habla mucho de lo que es la humedad de esa cama, pero también de aspectos generales de su condición física. La idea es abrir el material, agarrar un poco de agregado en la mano, lo apretás y van a ver que debería formarse un agregado, pero que fácilmente se desarma al tocarlo. Eso es una condición ideal donde la temperatura anda bien en función de que la humedad debería andar alrededor de unos 50%. Entonces, con este conjunto de indicadores, más allá que no cuentes con un termómetro para una medición objetiva, es posible tener una buena estimación del funcionamiento de esa cama. Como resultado de ese monitoreo es que debemos hacer las reposiciones de materiales. Siempre que la humedad esté por encima de lo deseado o muy cerca a un 60%, a veces también pasa que no tenemos humedad excesiva, pero se ve que la temperatura empieza a bajar. Eso sería un señal de falta de carbono también para la fermentación, uno de los factores, ¿no? Hay varios. Y con este monitoreo, con esa observación, es que se debería decidir cuándo se hace las reposiciones. Y también lo importante es tener varios tipos de materiales y cada uno adecuado para un determinado momento. Y con eso les muestro los principales materiales utilizados y sus principales características de lo que hemos usado acá en la estación. Lo primero es el acerrín de madera. Tiene como una de las principales ventajas es que es bastante fácil de conseguirlo, por lo menos en esta zona. Es un material que por lo general no tiene costo, sino que básicamente el flete. Y en cuanto a sus partículas en sí, son partículas finas, lo que permite el fácil acceso a las bacterias, al carbono de ese material y entonces a la fermentación. Como desventaja, por decirlo de alguna manera, sería que es un material que al quedar almacenado en el tiempo, cuando llueve se moja bastante y mantiene ese alto grado de humedad y no se va a secar aunque tenga días de sol. Eso también por su característica de partículas bastante finas. Si lo usamos solamente el acerrín, tiene una tendencia muy grande a compactarse la cama. Y cuando tenemos una cama compactada, eso nos genera un problema porque si se compacta mucho es sinónimo de que no ingresa oxígeno o de que se ingresa oxígeno en el momento en que la movemos, a la hora o 2 horas, básicamente ya la mayor parte del oxígeno ya se pierde por la compactación y eso afecta muchísimo la fermentación, la producción de calor y la pérdida de humedad. Y ahí entra en un ciclo vicioso de
cada vez más producción de humedad y menor temperatura. Como que para solucionar, entre comillas, para solucionar eso, se podría agregar materiales de partículas más grandes o mayores. En ese caso, eso es el chip de madera también, que tiene aproximadamente 1,5 centímetros de tamaño de partícula, y básicamente su única función es contribuir o mejorar los aspectos físicos de la cama, de la mezcla de la cama, justamente por ser un material de partículas grandes, y también por ese mismo motivo no aporta prácticamente nada de carbono a la fermentación, sino que cumple con ese rol específico de mejorar los aspectos físicos, la porosidad y por lo tanto el mantenimiento de más oxígeno en esa mezcla, lo que genera una mejor fermentación. Así como la cáscara de pino, que también cumple la misma función, ambos cumplen exactamente la misma función. El otro material es la cáscara de arroz. Su principal ventaja disparado es que, aunque se almacene a cielo abierto y llueva muchísimo, se va a mojar solamente una capita arriba y todo el material para abajo se va a mantener seco. Y eso ocurre por la alta cantidad de sílice que presenta el arroz principalmente, que también es una desventaja al momento en que se le agrega la cama, porque tiene como que la partícula de arroz per se, de la cáscara de arroz, absorbe poco el agua. Entonces, la función que cumple es de secado de material o diluir un poco la humedad en la mezcla, pero no porque la partícula en sí absorba y fermente mucho y sea fermentecible, sino que porque como es muy seco, por eso que digo que no se moja, en el contexto de la mezcla aporta bastante a que se mantenga una condición más ideal de humedad. Entonces, ese motivo por lo cual lo usamos básicamente o mucho más durante otoño-invierno, que a veces tenemos 10 o 15 días de lluvia o de cuando hay mucha niebla y se complica que los otros materiales están muy mojados. En esos momentos principalmente el arroz, la cáscara de arroz cumple una función bastante importante. Otra desventaja que tendría es el alto costo del material, ¿no? Más allá del flete, es un material que por lo general tiene un costo bastante alto también, porque compite con otros rubros. Y con eso quería entrar a lo que es específicamente los principales resultados del monitoreo del año 2019 y 2020 de esa cama en ambos lados. Temperatura y humedad, pero me voy a centrar sobre todo en lo que es temperatura, por los motivos que les comenté, que cuando tenemos una buena temperatura, la humedad por lo general también debería estar en un rango bastante adecuado. Y después les voy a mostrar el uso de materiales y los costos que tuvimos con esos materiales para el año 2020. Acá en esta gráfica pueden apreciar la temperatura durante todo el año 2019, desde enero a diciembre. En esa mini tabla, en la primera fila, tenemos las precipitaciones mes a mes. Los colores más oscuros son los meses con más lluvia. Y abajo la temperatura promedio del mes. En promedio también el tratamiento o el helado con uso discontinuo tuvimos un 43 grados de promedio, y en el tratamiento continuo también 43, pero con una variación un poco mayor de 8 grados. Y como ya pueden ver adelantado en la gráfica, tuvimos periodos con la temperatura muy por debajo de lo que debería estar o del rango objetivo que está acá marcado en esas dos líneas negras entre 42, 43 grados y 60 grados. Para entender un poco mejor lo que pasó durante el año 2019, lo vamos a mirar por partes. Inicialmente, enero, febrero y principios de marzo estaba bastante bien lo que es la temperatura en el tratamiento rojo. El azul siempre estuvo un poco por debajo, y eso se debe también por la menor deposición de heces y orina en ese tratamiento. Entonces, la fermentación también queda un poco limitada por ese sustrato de agua y nitrógeno. Y bueno, acá a mediados de marzo empezaron los partos de las vacas de los partos de otoño, y ya empezamos a tener problemas con la temperatura en el tratamiento rojo, que es lo que tiene una mayor carga, ¿no?
consecuentemente inicio de partos, vacas con alta producción. La producción de heces también es bastante más grande, mayor, y eso requiere más fermentación para evaporar la mayor cantidad de agua que ingresa a ese material, a esa mezcla. Y bueno, la temperatura siguió bajando y la explicación básica para eso es que en ese momento no teníamos stock de materiales diversos como los que les presenté recién, sino que teníamos el acerrín como único sustrato, y eso está bueno relatar como experiencia porque fue lo que nos ocurrió. Al tener solamente el acerrín, la compactación que les comentaba previamente se da en una magnitud bastante grande, y en función de los partos recientes, vacas con alta producción. También la llegada de otoño-invierno con bajas temperaturas nos entra en un ciclo vicioso donde la cama se compacta mucho, no pierde agua por evaporación y cada vez agrega más humedad. Eso siguió por todo abril y mayo, agregando el hecho de que también en este momento teníamos algunos problemas operativos, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a los horarios de la movida, del laboreo de la cama. Entonces no estaban muy bien ajustados y teníamos un intervalo más corto durante el día y más largo de lo que se recomienda durante la noche, lo que también nos estaría afectando la fermentación. Pero bueno, a fines de abril conseguimos a mucho costo una carga de un camión de cascarilla de arroz. Lo incorporamos en las reposiciones y vean que al toque o rápidamente se nota la subida de la temperatura en ese tratamiento. Luego se nos terminó la cáscara de arroz y volvimos a un sube y baja de temperatura, pero siempre alcanzando raras veces la temperatura mínima que se requiere. El tratamiento azul, como lo ven acá, fue bastante más estable. Eso, él también contaba con el mismo sustrato, pero al tener la mitad de la carga, como les mencionaba previamente, es lo que se hizo un poco más fácil de manejarlo. Y pero de cualquier manera no alcanzó la temperatura mínima que teníamos como objetivo, pero tampoco causó problemas porque tenía una humedad un poco más baja o bastante más baja que el tratamiento rojo o ocupación discontinua. Resultado de eso fue que en abril el 50% de las vacas del tratamiento rojo presentaron mastitis y en mayo el 21.4% de los animales presentaron mastitis. Esos son incidencia de un primer caso de mastitis. También está bueno mencionar que de esos casos, en abril el 50% fue causado por la bacteria Serratia y en mayo el 67% causado por la misma bacteria. La Serratia es una bacteria es típica de que aparezca en sistemas de cama caliente siempre que la temperatura está por debajo de lo que se recomienda y la humedad es excesiva. Y después, el efecto año también. Este año fue un año bastante lluvioso y vean que en junio tuvimos algo en torno a 200 milímetros de precipitación y lo poco que habíamos logrado mejorar de temperatura ya bajó bastante de vuelta a los 30, 32 grados y eso es claramente un problema bastante grande para el sistema compost. Con eso en vista, lo que decidimos fue en el mes de agosto hacer el cambio total de la cama en el tratamiento rojo y el 16 de agosto de 2019 lo sacamos todo ese material y repusimos con un 70% de acerrín y un 30% de chip de madera. En ese momento habíamos conseguido ya una variedad un poco mayor de materiales y decidimos cambiar toda la cama más allá que tuviera en la altura ya como para cambiarla, sumado al hecho de las bajas temperaturas y la contaminación que tenía previo. Hicimos ese cambio en esa fecha. A partir de eso, pueden ver que la temperatura subió bastante y se mantuvo en un rango muy ideal, ahí en torno a los 55 grados, 54 grados. El tratamiento azul también recuperó, si bien se mantuvo más en el límite inferior, pero también con una temperatura bastante adecuada y deseada para ese momento. Lo otro distinto es que acá ya habíamos ajustado los horarios de manejo de la cama
y habíamos logrado con la operativa del día a día en el tambo que se hicieran el laboreo con horarios o intervalos lo más equidistantes posibles. Lo otro diferencial en ese momento es que contábamos con aserrín, con cáscara de arroz y también con chip de madera como sustrato y en stock en la estación. Así fue posible hacer las reposiciones en tiempo y forma siempre que el monitoreo nos indicaba como necesario. Y pueden ver que en octubre, si bien tuvimos una precipitación alta, ahí en torno a 200 milímetros, ya los efectos en la cama ya no se ven, más allá de que empieza a tener más temperatura ambiente también, pero el manejo adecuado y los distintos tipos de materiales aportando distintas funciones mejoraron mucho lo que fue la calidad de ese compost y se mantuvo en temperatura deseada. Ahora, en cuanto a 2019, la temperatura se mantuvo en el tratamiento discontinuo en promedio de 46 grados durante todo el año y en el tratamiento continuo de 47 grados. Pero más allá del valor, que está muy bueno y está en el rango que se desea, vean que la variación también fue bastante menor. Y es lo mismo que se puede apreciar en la gráfica, que durante todo el año, desde enero hasta el presente, fines de octubre, en ningún momento tuvimos temperatura por debajo de lo que tenemos como objetivo. Si bien el efecto año puede ser importante, sí, es algo que cuando obviamente tenemos inviernos un poco más secos, pero en otoño también hubieron lluvias importantes. El invierno sí fue más seco, pero en otoño tuvimos lluvias importantes que no afectaron de forma significativa la cama por todo el contexto del manejo más allá de la humedad ambiente. Y lo que ven acá, esa bajada en la temperatura del azul, no es que hubo un problema, sino que el 7 de marzo hicimos el cambio total de esa cama, porque ya estaba con altura ideal para sacarla y cambiarla. Entonces, luego de un año de uso de esa cama, se hizo el cambio total y se agregó material de vuelta constituido un 60% de acerrín, un 20% de chip de madera, y acá ya contábamos también con la cáscara de pino, que también se usó en un 20%. Pero más allá de eso, del año un poco más seco, quería mencionarles qué fue lo que hicimos distinto a lo largo de todo el año 2020, que pudimos lograr un muy buen resultado en cuanto a temperaturas en el tratamiento, en los dos tratamientos. Por un lado, el stock de materiales, tanto acerrín cuanto cáscara de arroz, chip de madera y cáscara de pino estaban disponibles casi que todo el tiempo para hacer las reposiciones. El laboreo diario se logró ajustarlo muy bien y en el día de hoy lo estamos haciendo entre 5:30, 6 de la mañana y 5 y 6 de la tarde, o sea, con aproximadamente 12 horas de intervalo entre una movida y otra. Y las reposiciones se hicieron, ¿no?, justamente en tiempo y forma por tener el stock de materiales y por hacer el monitoreo frecuente de esa cama. Hablando de reposiciones, aprovecho para mencionarles y mostrarles el uso de materiales en la reposición. Acá en esta gráfica es los datos del uso continuo o del tratamiento rojo y tienen para todos los meses, desde enero hasta octubre, los distintos materiales: cáscara de pino, chip, arroz y acerrín, que en promedio nos dio 1.2 metros cúbicos de material agregado por vaca en ordeñe por mes. Traduciendo eso de una manera un poco más fácil, capaz, es lo mismo que decir que se agregó una capa de 9 centímetros de material nuevo a cada mes. Y las reposiciones en promedio fue una a cada 19 días. Obviamente que en otoño, invierno, las reposiciones fueron cada 15 días y tuvimos algunos casos que lo hicimos cada 10, pero compensado por enero, febrero y ahora ya más cerca de primavera, que lo hacemos incluso cada 20, 25 y un mes, entre una reposición y otra, en promedio nos da que de enero a octubre las reposiciones fueron una a cada 19 días.
El costo generado por eso es de $4.8 por vaca en ordeñe por mes, lo que significaría unos 0.5 litros de leche por vaca en ordeñe por día. Y vale aclarar que estos costos están calculados con lo que nos cuesta a nosotros en la estación, que es el aserrín a $8 la tonelada, la cáscara de arroz a $44 la tonelada y el chip de madera a $21 la tonelada. Y la cáscara de pino, como es proveniente de acá de Paysandú, nos llega sin ningún costo. En el uso discontinuo o el tratamiento azul, también ven la misma gráfica de distribución de los distintos materiales a lo largo del año. Y si bien acá ven un periodo de 3 meses sin reposición, eso se da porque acuérdense que en marzo hicimos el cambio total. Entonces, en marzo y abril no se hicieron reposiciones en función de eso. Agosto también, porque empezó a aumentar las temperaturas y no requería reposición. En promedio, en el tratamiento azul, uso discontinuo, lo usamos 0.75 metros cúbicos de material agregado por vaca por mes, lo que representaría una capa de material nuevo agregado de 6 centímetros por mes, y eso nos da también una reposición a cada 24 días. En ese caso, el costo promedio quedó en $2.5 por vaca en ordeñe por mes, o un 0.28 litros de leche por vaca por día. Eso es solo costo de la reposición. Y acá les traigo una gráfica solo a modo de comparación y para resaltar la relación que hay entre la carga y el agregado de material para reposición. El tratamiento continuo, el tratamiento rojo, prácticamente siempre con bastante más metros cúbicos agregados por reposición por animal. Y hablando, para complementar lo que es las reposiciones, les quería mencionar las cantidades de materiales que usamos en el cambio total, o sea, cuando se sacó todo y se volvió a reponer. En promedio, tanto para el tratamiento continuo como para el discontinuo, azul y rojo, ambos llevaron 6 metros cúbicos por vaca, lo que nos da una altura de 45 centímetros de material nuevo al empezar. Ese valor no requiere que sea 45, en nuestro caso quedó de 45 centímetros, porque nada, los camiones entraban a descargar acá adentro y cuando lo desparramamos vimos que había quedado un poco más de lo que queríamos, pero eso no trae ningún perjuicio, no hay ningún problema, solo que va a disminuir un poco la reposición en los meses o días siguientes. Y como para que se queden con un número ahí alrededor de los 30 centímetros ya sería suficiente para dar inicio al compost. Ese costo le estoy llamando de costo inicial, ¿no? El costo de esos 45 centímetros de material, le estoy llamando de costo inicial, que diluido en 16 meses, un promedio, porque el tratamiento rojo, que es el de uso más intensivo, lo cambiamos en agosto de 2019 y tenemos planificado cambiarlo ahora en diciembre o principios de enero. Entonces nos daría aproximadamente unos 16 meses de utilización de esa cama sin cambiarla. Haciendo ese costo diluido por esos meses, nos daría $1.1 por vaca en ordeñe por mes para ese costo inicial, lo que también significaría unos 0.1 litros de leche por vaca por día. Mirando ahora el tratamiento rojo con uso continuo, el costo inicial, que es ese del material inicial que les comento, sumado las reposiciones que se hicieron, nos da 5.9, casi $6 por vaca en ordeñe por mes, lo que representaría unos 0.66 litros de leche por animal por día. En el caso del tratamiento azul, el uso discontinuo, el costo inicial más la reposición nos da la suma de $3.6 por vaca en ordeñe por mes, o entonces 0.4 litros de leche por animal por día. Y hablando sobre el cambio, sobre la reposición, o entonces para quien está pensando en iniciar el compost, la recomendación es hacer esos cambios siempre en los meses más cálidos. Eso favorece o facilita
la fermentación inicial y que alcance las temperaturas. Y de hecho, esa es una pregunta que recibimos bastante, es ¿qué tiempo lleva para subir la temperatura desde que empiezo con el compost hasta alcanzar lo mínimo que se requiere para tener seguridad en cuanto a aspectos sanitarios? Para eso les traigo el ejemplo del tratamiento rojo, donde lo cambiamos el 19 de agosto y ya el 6 de septiembre ya alcanzamos la marca de los 43 grados y a 25 de septiembre, poco más de un mes, ya tenía 52 grados de temperatura. En el caso del tratamiento discontinuo, tratamiento azul, el cambio se hizo el 10 de marzo y en tan solo una semana alcanzamos la marca de los 43 grados y a menos de un mes ya teníamos 52 grados de temperatura en esa cama. Y ahora les quería mencionar algunos aspectos generales y principales como consideraciones finales y entonces concluyo. Lo primero sería siempre pensar en lo que es el diseño del galpón, siempre priorizar que tenga una buena ventilación natural, siempre que posible, y también tenerlo bien pensado el tema de la carga, si son vacas de alta producción, de producción un poco más media. Y la carga, sin dudas, es un factor de control que influye muchísimo en el desempeño, en la performance del sistema compost, porque está directamente relacionado con la cantidad de humedad que va a tener esa cama y de la fermentación. Los 13 metros cuadrados por animal, que es lo que tenemos acá en la estación, es un valor bastante recomendable. Abajo de eso ya puede haber problemas, sobre todo en otoño e invierno. Y bueno, capaz que en primavera, verano se podría incluso poner algo más de carga, pero 12, 13 metros cuadrados por animal es un valor bastante seguro si se maneja bien la cama, si se cuenta con materiales adecuados. Y hablando de materiales, el stock de materiales en el predio es algo bastante importante, o entonces por lo menos que sea de fácil acceso. Y más allá de eso, que si el material base es un material de partículas finas, como es el caso del acerrín, que se cuente también con otros materiales, como puede ser el chip, la cáscara de pino u otros potenciales materiales que hemos visto, para hacer esa complementación entre el material que aporta más carbono a la fermentación y el material que favorece la porosidad de la cama y entonces permite el ingreso de oxígeno y también favorece la fermentación y la temperatura adecuada. Y obviamente que el monitoreo frecuente es imprescindible, sea con equipos de medición objetiva o con aspectos prácticos, como les mencioné. Eso ya es bastante suficiente como para ver si el sistema está funcionando bien y en base a ese monitoreo tomar las decisiones adecuadas en tiempo y forma para hacer las reposiciones con el tipo de material que se requiera en cada momento. Y por último, pero no menos importante, el laboreo diario, la movida diaria de la cama, que sí o sí hay que hacer 2 veces al día y en horarios equidistantes, con intervalos entre una movida y otra bastante similar, y que eso también favorece el ingreso permanente de oxígeno y permite una buena fermentación, una buena elevación de la temperatura, una pérdida de agua y mantener una cama seca con seguridad en cuanto a patógenos. Gracias. Excelente, Gabriel. Muchísimas gracias. Tenemos una serie de preguntas, pero quizás al mismo tiempo que empezamos a pasar las preguntas y tú las vas respondiendo, le pido a Gastón que comparta su pantalla con los datos de cómo comunicarse. Hay gente que ingresó más tarde, quizás no registró los teléfonos, etcétera, por si quieren hacer preguntas, sobre todo pensando en las presentaciones que vienen. Tú, Jorge, espera un poquito que presenta Gastón, comparte Gastón y después entras tú. Gabriel, si tenés opinión sobre el material filtrado de las pantallas de Fluence que tienen una relación carbono-nitrógeno 30:1 como cama. Sí, ahí esos materiales, por lo general, lo que se recomienda en cuanto a sustrato para agregarse a la cama son materiales que tengan más carbono que nitrógeno, porque
La relación carbono-nitrógeno de 25-30 para 1 es lo que se recomienda que tenga en la cama siempre. Entonces, si yo ya estoy agregando un material con esa relación carbono-nitrógeno, quiere decir que con el ingreso o el depósito de heces y orina de los animales, esa relación va a subir, o sea, vamos a tener más nitrógeno que el carbono necesario, y eso podría perjudicar un poco la fermentación. Y entonces, como regla general, siempre optar por materiales con más carbono que nitrógeno cuando se habla en agregárselo a la cama. Bien, Gabriel. Después hay otra pregunta, es si tienes opinión sobre el agregado de bacterias benéficas o deseables, los cultivos conocidos como tipo EM a la cama. Sí, ahí no tengo conocimiento en cuanto a la utilización de eso. La experiencia que hemos tenido en la estación es que cuando manejamos materiales adecuados que permitan tanto la porosidad del material como sean un buen sustrato que permita el carbono necesario para la fermentación, que se haga el manejo correcto, eso ya aparentemente ya es suficiente como para alcanzar las temperaturas necesarias, mínimas para el buen funcionamiento de la cama. No hemos utilizado ese tipo de pool de bacterias. Podría ser interesante, capaz otoño-invierno, para ayudar un poco en eso, pero si los demás aspectos no están bien ajustados, yo creo que no va a servir que se agregue pool de bacterias si, por ejemplo, nos falta carbono, o si el laboreo no está en horarios adecuados, o si la cama hay mucha compactación o la carga está mal diseñada para ese sistema. Entonces, yo siempre empezaría por lo básico, que es tener buen material, un buen espacio de cama por vaca, y hacer los manejos de monitoreo y laboreo. Bien, y tenemos... Creo que se cortó. ¿Ustedes lo escuchan, Pablo? ¿Se nos escucha? Ahora sí. Ahora sí, no iba a alargar yo con la pregunta, dale. No, la opinión, Gabriel, la pregunta, perdón, Gabriel, es si los chips de madera que se utilizaron fueron de eucaliptus o pino, y qué diferencia hay entre ellos. Sí, en el caso, sobre todo el acerrín, lo utilizamos de ambos, tanto de eucalipto cuanto de pinus, y en términos generales no vimos ninguna diferencia en cuanto a su potencial de fermentación o algo así. Y el chip lo mismo, si bien el chip cumple una función menos específica en lo que es aportar carbono, no, su principal función es de aspectos físicos por el tamaño de partícula, como que tendría todavía menos impacto. Pero en el caso del acerrín lo hemos utilizado de ambos materiales y ambos funcionan muy bien. Bien, y hay una última pregunta que la voy a responder yo súper breve, que es ¿qué pasa con la transferencia de nutrientes? ¿Es posible reponer los nutrientes al campo con lo que queda en la cama? La respuesta es sí, y nosotros estamos haciendo un trabajo al costado con el proyecto Biovalor. Es un proyecto sobre el que no vamos a hablar hoy, pero sí, seguro en la jornada de lechería del próximo año vamos a estar presentando resultados. Nosotros estamos evaluando el efecto de volver al campo de las 3 fuentes que estamos teniendo en la MAC. Tenemos el líquido de la laguna, el sólido, el estiércol, perdón, que sale de la pantalla por un lado, y del limpiado con pala de la parte de hormigón, y la cama propiamente dicha. Se está devolviendo al campo antes de diferentes cultivos anuales, principalmente, verano, invierno, ahora estamos esperando que llueva, y se va a evaluar la diferencia en respuesta. Así que la respuesta es sí, y no hoy, pero más adelante vamos a brindar la información. Muchas gracias, Gabriel.